Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos en voz alta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Jacob se encontró en uno de los momentos más cruciales en su vida, después de haber tenido una vida de mucho dolor, y podemos decirlo de alguna manera, de pruebas y dificultades y fracasos espirituales. Pero luego viene el momento cuando tiene una batalla con un varón de Dios, que no es otra cosa que una teofanía, lo que se conoce como el ángel de Jehová. Tiene una batalla durante toda una noche, pero de alguna manera Jacob comprendió que había un propósito de Dios en esa batalla. El ángel o el varón de Dios lo descoyuntó uno de sus músculos, quedaron dañados de su pierna para debilitarlo. Sin embargo, aún así siguió adelante, porque él sabía que había un propósito y él dijo: este propósito no lo quiero perder. Y efectivamente, cuando ya rayaba el alba, entonces el ángel le dice que lo soltara, y él le dijo: no te dejaré si no me bendices. O sea, que él quería que el propósito de Dios, por lo cual había permitido esa experiencia tan hermosa y grande, no se escapara de su mano. Y por eso ese varón de Dios le cambió el nombre. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Ese llamado, ese propósito que había de ese varón de Dios a Jacob, lo ayudó a pelear, lo ayudó a perseverar, lo ayudó a obtener lo que Dios tenía para él. El apóstol Pablo de igual manera entendió que en su vida había un llamado, un propósito de Dios. Y él estaba dispuesto a que nadie le quitara ese premio. Por eso dice, estando en la cárcel, dice estas palabras: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay personas que no pueden continuar porque no tienen un propósito por el cual seguir adelante. Especialmente cuando han perdido el propósito de su vida, que no era el correcto, se desaniman, caen en una tristeza, en depresión en algunos casos. De ahí que entonces necesitamos nosotros volver a ese llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En la vida de los apóstoles marcó la diferencia entre un antes y un después. Jesús llama a Juan y a su hermano y le dice: sígueme. Dejando las redes, y a su padre Zebedeo le siguieron. Un antes y un después. Mateo estaba detrás de los bancos de los tributos públicos. Le dijo: sígueme. Y dejó ese trabajo por seguir al Señor Jesús. Y así a todos los demás apóstoles. Ahora ellos notaron que había una enorme ganancia en que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de ellos. De tal manera que en la Nueva Jerusalén, ahí también se recordará lo que estos hombres llegaron a lograr por aceptar el llamamiento del propósito de Dios en su vida. Por eso, cuando nosotros tenemos ese imán o tenemos esa fuerza gravitacional de un llamado de Dios, entonces nos va a llevar prácticamente a experimentar cosas sobrenaturales. Por eso la tsunamita, en el libro El Cantar de los Cantares, le decía a su esposo: atráeme y en pos de ti correremos. Necesitamos que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento para comprender lo que Pablo comprendía en este momento cuando él decía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso es esa fuerza gravitacional hacía de Pablo una persona extraordinaria. Y eso es lo que Dios desea para todos nosotros, que podamos vivir y experimentar una vida sobrenatural en esta tierra y por supuesto después en las mansiones eternas. Pero es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: las capacidades que genera el llamado de Dios. Ese llamado supremo, ese llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es cuando dice Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, no es otra cosa
que aceptar la salvación y la vida eterna. Dios ha estado llamando a la salvación. Dice la epístola a los Hebreos que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en los tiempos pasados, ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Dios llama al hombre, lo llama a la salvación y a la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora ese llamamiento es para que nosotros podamos percibir la grandeza de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesús. La palabra llamamiento se ocupaba en aquel entonces cuando alguien iba a invitar a alguien a un banquete de gala, algo que era sublime. Por eso que la palabra literalmente en el griego significa llamamiento hacia arriba. Entonces es Dios quien está haciendo un llamamiento a usted y a mí. Y si entiendo esto me va a ayudar a entender realmente el enorme privilegio de ser llamado por Dios. Algunos se sienten honrados cuando alguien los llamó para que participara de un comité importante para desarrollar algún proyecto, ocupar algún puesto en el gobierno o en la empresa privada o en un organismo internacional o en la iglesia o en cualquier otro lado. Entonces ese llamado, claro, lo hace sentir bien, pero quiero que piense bien esto, que aquí no es un hombre el que llama, es Dios quien está llamando. Ahora, si Dios está llamando, significa que nos está dignificando a cada uno de nosotros. Y ese llamamiento lo hace en Cristo, es decir, a través de Cristo. Por eso que el Señor tomó forma humana para que nosotros podamos entender el llamado de Dios. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo mismo nos está llamando, Dios llamándonos a través de su encarnación en Cristo Jesús. Por eso que a Dios nadie lo vio jamás, más el unigénito, hablando del Señor Jesús, Él es el que nos hace el llamado. Por eso cuando Pablo dice acá, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo, a través de Cristo. Entonces Cristo está hoy en día, hermanos, haciéndonos un llamado para que usted y yo entremos a esa fiesta de boda. Jesús habló en esa parábola de una invitación que se hizo a la fiesta de boda. Muchos no quisieron ir, pero otros sí llegaron. Ahora, ¿cómo es que sucede este llamamiento hoy en día? Por la predicación del Evangelio. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, Dios nos está llamando. Y también por la obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos redarguye, nos convence de ese llamamiento. Entonces, si sentimos ese llamado de Dios, somos privilegiados. Entonces, eso me ayuda a ¿qué cosa? A valorizar el llamamiento por haber creído sin haber hecho nada para merecerlo. Usted y yo no hemos hecho nada para merecer que Dios nos invite a esa salvación y a poder servir al Señor. De tal manera que ese llamado que Pablo percibía a lo largo de su vida era algo que lo inspiraba, lo motivaba. Algunos que me están escuchando son personas que han perdido la motivación, porque siempre su llamamiento fue el trabajo, el llamamiento fue su salud, el llamamiento fue el deporte, el llamamiento fue la economía, el llamamiento fue la familia, el llamamiento fue, es decir, lo que lo inspiraba son cosas perecederas. Y cuando estas por alguna razón son dañadas, entonces perdemos la inspiración y nos detenemos en el camino. Pero nosotros tenemos que entender que el que hace el llamado para que nosotros nos mantengamos en el camino hacia la eternidad es Dios mismo. Entonces, si Dios nos está llamando, debo de valorizar ese llamado sobre cualquier cosa sobre la faz de esta tierra. Eso hace que alguien pueda sobreponerse en cualquier circunstancia. Lo motiva, lo inspira, hace que el Espíritu Santo intervenga en su vida de una manera sobrenatural. Por eso que cuando hablamos de las capacidades que genera el llamado de Dios, quiero mencionarle por lo menos 3 de ellas. Una es que no permite ser contaminado. Una persona que siente esa fuerza gravitacional de ese llamado, lo valoriza, lo ama y siente que es lo máximo en su vida y que es así, entonces lo que va a ocurrir es que se va a convertir ese llamamiento en una especie de vacuna espiritual que lo va a guardar. Por eso
En el capítulo 3, versículo 1 de Filipenses dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Cuando Pablo escribe esta epístola, estaba en la cárcel por predicar el evangelio, un acto de injusticia. No había cometido un delito, pero el llamamiento de Dios le ayudaba a sobreponerse a la injusticia y se convertía eso en gozo. ¿Cómo es posible? Porque Dios le había mostrado la misericordia a este hombre. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla, guardaos, en el versículo 2 en adelante, no solamente nos habla que podemos convertir el acto de injusticia, el dolor que éste causa, se puede llegar a convertir en gozo espiritual porque ha usted entendido la máxima expresión del llamado de Dios, el privilegio que tiene en Dios, aunque los demás lo hagan sentir menos a usted, lo acusen de ser una persona indeseable, hacerle ver que es una persona delincuente, que es una persona que realmente nadie le quiere y que usted es una persona rechazada. Pero el llamado de Dios en Cristo Jesús le da un valor tan grande que usted se llena de gozo cuando las injusticias trataban de quitarle ese gozo y llenarlo de tristeza. En otras palabras, ese llamado no le permite contaminarse con el rencor por la injusticia. Pero también dice: guardaos, y lo menciona 3 veces: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de los perros, habla figurativamente de la inmoralidad sexual específicamente. En otras palabras, el tener ese cuidado de poder hacer a un lado la presión que existe hoy en día de una contaminación sexual por causa de tanta depravación y desviación, y tratar hoy en día la sexualidad desde una perspectiva que no es la bíblica. Recuerden, Dios creó al hombre y a la mujer, y el sexo es bueno siempre y cuando se practique dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio o cualquier otra, una aberración, es pecado. Entonces, la manera de poderse asegurar de no ser contaminado es sentir esa fuerza gravitacional del llamado de Dios. ¿Para qué? Para guardarse de los perros, es decir, guardarse de la inmoralidad sexual. No solamente eso, sino guardarse de los malos obreros, es decir, de aquellos servidores que no son verdaderos servidores de Cristo, y aunque sirven dentro de la iglesia, pero lo hacen de una manera que no es la correcta, y eso sirve de una desmotivación. Nos habla de, entre otras cosas, nos habla de la indolencia, de la negligencia, de los intereses personales por los cuales algunos sirven. Es decir, que una persona que está siendo atraída por la fuerza gravitacional del llamado de Dios no hace caso a los malos testimonios dentro de la misma iglesia. Además de eso, sino que se guarda también de los predicadores de un falso evangelio. Cuando habla aquí, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En el tiempo de apóstol Pablo, eso se llamaban los judaizantes. Eran personas que estaban haciendo una mezcla entre el judaísmo y el cristianismo, y que de ambos tenían que crear lo que es la salvación. Y Pablo dice: eso no es correcto, eso no es cierto. Porque los que se quieren justificar por medio de las obras de la gracia han caído, dice la palabra. Entonces, así como en aquel entonces habían falsos predicadores, hoy en día de igual manera necesitamos guardarnos de la falsa doctrina, de las falsas predicaciones, de esos mutiladores del cuerpo. Ahora, estas son personas que hacen ver que nosotros podemos llegar a obtener la salvación, a obtener algún privilegio de Dios, una sanidad, un milagro económico, un milagro de sanidad o cualquier otra cosa a través de lo que yo pueda hacer. Porque en eso se fundamentaba, en las obras. Lo que yo hago es lo que hace que Dios mueva su mano. Eso no es cierto, hermanos. Hermanos, eso se llaman, y lo voy a decir con toda claridad, indulgencias evangélicas, en lo cual muchos han caído. Cuando le dice: siembre por acá, dé por aquí, y si usted da, Dios le va a dar. Claro, en la Biblia habla que
según nosotros podamos dar, pues así vamos a recibir. Pero lo están haciendo ver hoy en día que si yo doy, entonces de esa manera yo voy a recibir más de Dios. No es a través, oiga, no es a través de nuestras obras. Yo voy a dar porque amo a Dios y amo a mi prójimo, pero no para recibir ninguna bondad de Dios, porque eso se llama trapo de inmundicia allá en el libro de Isaías. Es decir, que nuestra justicia, lo bueno que hacemos para merecer la bendición de Dios, Dios lo ve esto como algo repugnante, porque significa que entonces yo estoy despreciando la obra de Cristo, que es la única obra por la cual Dios puede intervenir en mi vida para salvarme, para sanarme, para protegerme. Usted y yo, hermano, no nos dejemos convencer por ningún mutilador del cuerpo, es decir, por alguien que predique otro evangelio. Pero ¿cómo es que nos vamos a proteger de la falsa doctrina cuando soy atraído por la fuerza gravitacional del llamado de Dios en Cristo Jesús? Eso significa que yo sé quién soy en Cristo. Por eso dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Eso, cuando usted está seguro de quién es usted en Cristo, usted no se va a dejar engañar para que alguien le diga, para que usted sea prosperado, sea bendecido, haga esto, haga lo demás. La Biblia dice, líbrame de las obras de mis manos. La doctrina de prosperidad no es el rostro del evangelio de Cristo. Eso es una mutilación del cuerpo de Cristo, de la doctrina de Cristo. De ahí que entonces, al estar seguro de quién es Jesús y su obra, por cuanto he sido atraído por Cristo, llego a conocer a Cristo Jesús y nadie me va a engañar. Por eso dice, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Me glorío dónde? En la cruz de Cristo y en la persona de Cristo. No en lo que yo puedo hacer para merecer. La fuerza gravitacional del llamado nos protege de ser engañados con otra clase de evangelio. Este otro evangelio se predica por otras religiones también. Donde las religiones, ¿qué es lo que le dicen? Haga bien a su prójimo, o haga algún tipo de ayuda social, haga todas las oraciones que haga durante el día, peregrinaciones, algún tipo de sacrificio y muchas cosas parecidas. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo? Usted confíe que esto que está haciendo lo va a hacer merecedor para que Dios le permita entrar al cielo, para que Dios lo bendiga en el presente. Amados hermanos, usted y yo debemos de hacer bien a nuestro prójimo. Ayudemos al necesitado. Oremos, ayunemos. No para merecer de Dios algo, sino porque Dios me ha hecho merecedor, siendo yo una persona que no lo merezco, por la gracia que es en Cristo Jesús. Cristo pagó por usted y por mí para que toda la herencia en Cristo nos sea concedida. De ahí que entonces, cuando usted está siendo atraído por esa fuerza gravitacional, lo que va a pasar es que usted va a rechazar todo tipo de doctrina que no va de acuerdo a la palabra del Señor. Es por eso que cuando una persona es atraída por este llamado, no le va a permitir ser contaminado. Va a ser la santificación, va a ser algo automático. ¿Por qué? Porque usted está siendo atraído por esa fuerza de la gloria de Dios, el llamado de Dios. Ahora, el llamado de Dios, Pablo, él lo dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. ¿Se da cuenta? Vemos ahí que él percibía el llamado aún desde el vientre de su madre, porque por la presencia de Dios, Dios sabía que un día Pablo iba a conocer a Cristo en el camino a Damasco. Jesús lo llama en el camino a Damasco. Ahora es convertido y luego sigue ahora sirviendo como apóstol de Dios. Entonces, cuando él empieza a ver esa maravilla del llamado a la salvación y al servicio de Dios, pero él dice, esto no ha terminado. Este es el principio del llamado. Entonces, si él estaba viendo hacia atrás cosas hermosas, grandiosas del propósito de ese llamado, eso lo inspiraba a seguir adelante. Cuando usted y yo no tenemos esa percepción de la valorización de ese llamado maravilloso de Dios, entonces la santificación, es decir, el podernos guardar de toda clase de, por ejemplo,
de resentimiento, de odio, de maldad, por causa de la injusticia, guardarnos de la inmoralidad sexual, de la indolencia, de todo tipo digamos, de falsos, digamos, obreros, de la falsa doctrina. Si yo me contamino, es porque yo no estoy siendo atraído, porque yo no se lo he permitido al Señor. Pero Pablo no solamente vivió y experimentó esto, sino en una experiencia de amar profundamente a Jesús. Por eso él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando Pablo nota el llamado que Dios le hizo, que él no merecía, recuerde que Pablo persiguió a la iglesia, consentía en la muerte de Esteban. En otras palabras, era autor intelectual de masacres en aquel entonces. Aunque la Biblia no dice claramente que Pablo participó materialmente en matar a cristianos, pero sí los encarcelaba y estaba de acuerdo que lo hicieran. Entonces, ¿cómo es posible que ahora este hombre fue recibido a misericordia? Y entonces él dijo, bueno, yo realmente, como dijo en otra oportunidad, no merezco ser apóstol porque perseguía a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces él llegó a amar profundamente a Cristo. Jesús dijo en una oportunidad, al que más se le perdona, más ama. Por eso cuando él dice, por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ese amor de Cristo en su vida, por amor a él, lo hace abandonar una vida vacía del error religioso en el cual él vivía. Hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo puedo yo abandonar la religión de mis padres, las ideas que yo he recibido a lo largo de mi vida? Pero la verdad es que Pablo consideraba que toda su educación teológica en el judaísmo, su posición social y de autoridad no solamente dentro de la nación, sino a nivel internacional, y toda la celebridad y la aceptación que tenía él como fariseo y doctor en la ley entre su comunidad. Entonces, ¿cómo es posible que él pudo dejar eso por amor a Cristo? Es porque él llegó a valorizar tanto el llamado de Dios que él dijo realmente que esta vida vacía que él llevaba, él pensaba que era salvo, pero no era salvo. Entonces, cuando él dice acá, los he estimado como pérdida por amor de Cristo. Está hablando aquí que de aspectos, usando términos financieros. Cuando habla aquí cuántas cosas eran para mí ganancia, la palabra ganancia aquí, el original significa ganancia deshonesta. Es decir, que él en un momento dado creyó que su vida religiosa era una ganancia que no era contaminada, era ganancia pura. Que él era bueno, pero él se dio cuenta que aquello era una ganancia mala vida. Y dice, y ahora lo estimo como pérdida, lo pone en rojo, ¿no? Entonces lo dice, esto es algo que está dañado, y como está dañado, lo pierdo con todo mi corazón. Una persona que está siendo llamada por el Señor, entonces rompe los lazos con el cordón umbilical de la brujería, de la hechicería, de todo tipo de religiosidad, de todo tipo de conceptos de que usted y yo, con lo que yo hago, puedo merecer las bendiciones de Dios. Usted va a romper con aquellas cosas que antes le parecían que era ganancia, las va a estimar como pérdida. La percepción equivocada de cómo alcanzar la salvación se le va a quitar por el falso conocimiento religioso de las obras que algunos dicen que van a ser salvos por ello, y el falso reconocimiento social y privilegio religioso. Pablo dijo, y esto ya lo tengo, ahora lo tengo, dice, por basura. Dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, una persona que está siendo llamada, siente y valoriza el llamado de Dios, entonces lo que antes creyó que era lo máximo en su vida, ahora es algo indeseable. Aquellos que un día pensaron que su felicidad era el alcoholismo, la drogadicción, la vida fuera de la moralidad en todas las áreas, todo aquello que usted consideró que era una ganancia, el haber logrado un título académico a través de haber comprado más bien un título y no haber estudiado, haber logrado algunas prebendas, haber obtenido un puesto de una manera equivocada, no ganárselo con el sudor de su frente, ese salario, sino haber estafado, haber robado.
Las cosas de las cuales usted anteriormente se sentía orgulloso por la astucia con la cual manejó todas las cosas y lo veía como ganancia, porque todos le aplaudían la manera en que lo había logrado. Pero cuando usted ve el llamado de Dios en Cristo Jesús, aquello que parecía que era lo máximo en su vida será lo más despreciable. Cuando Él dice aquí, lo tengo por basura. Aquella mujer que no le pertenece, aquel hombre que a usted no le pertenece, que cree que es el máximo trofeo para su vida. Estoy hablando fuera de matrimonio. Estoy hablando de una relación también de fornicación. Estoy hablando de cualquier otro tipo de relación en esa área que no es aprobada por Dios. Si usted cree que es lo máximo que ha logrado. Pero cuando usted llega a sentir esa atracción de Dios en Cristo Jesús y llega a ver lo grande que es Dios, entonces le va a ser más fácil soltar lo que ahorita no puede soltar. Algunos se han preguntado, ¿cómo puedo yo romper estas cadenas de adicción? Pasiones desordenadas, lujuria. Algunos son víctimas de la pornografía y no pueden vivir si no están con la pornografía mañana, tarde y noche. Y otro tipo de desviaciones de inmoralidad en todas las áreas. Hay personas que tienen adicciones a otras áreas, al área del juego, de azar. Han perdido mucha fortuna en esas áreas de juego, dentro y fuera del país. Algunos están perdiendo ya hasta su propia existencia, su propia vida, su propia salud, por causa de esa idolatría que tienen a unas cosas o compulsiones, como le llaman los psicólogos. Mas quiero decirle una cosa, para aquel que está siendo atraído por la gloria de Cristo, no le va a costar el poder soltar lo que no puede soltar. Si usted quiere quitarle a un pitbull un hueso, muéstrele un lomo de aguja y verá cómo se lo suelta. Pablo dijo, lo tengo como basura. ¿Qué cosa? Lo que antes para él era ganancia. Y la palabra basura en el original significa estiércol. Lo tengo por basura. Y eso, claro, se desecha rápido. No quiere usted contemplar la basura. Entonces, ¿qué necesita? Déjese atraer por la palabra y el Espíritu Santo. Dios ha estado llamando a muchos, ha estado llamando una y otra vez por la predicación y por la obra del Espíritu Santo. Déjese atraer, déjese seducir, para que entonces pueda soltar lo que no puede soltar. La Biblia nos habla en cuanto a Moisés, siendo un hombre que estaba en la cúpula política, económica y cultural en Egipto, siendo adoptado para formar dentro de la dinastía egipcia, probablemente sería el próximo faraón. Sin embargo, cuando dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 24, Moisés empezó a ver por la fe el propósito de Dios en su vida y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, renunció a su identidad de egipcio y adoptó su verdadera identidad. He ahí entonces cuando una persona que es cristiana, nacida de nuevo, pero quiere tener una identidad de mundano, lo suelta lo mundano. ¿Por qué lo va a soltar? No porque lo van a presionar, sino porque Dios lo va a traer tan profundamente. Y por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Usted va a renunciar, usted va a rechazar. Y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Ese galardón, los vituperios de Cristo significaba para él, significaba la atracción. Y él decía, yo esto lo dejo, porque tengo por mayores riquezas identificarme con Dios, con Cristo. ¿Qué? Con las cosas de esta tierra. Y dice, por la fe dejó a Egipto. Dejar Egipto, ¿qué significa? Posición económica que no tiene comparación. El oro que se movía en Egipto en aquel entonces era como mover arena hoy en día en nuestro país y piedras. El poder era la primer potencia mundial en el tiempo de Moisés, Egipto. El conocimiento que ellos manejaban ahí estaban las mejores universidades.
Pero él lo tuvo todo. Pero dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, el que lo llamaba. Si Moisés no hubiera tenido ese llamado, si él no hubiera hecho caso a ese llamado, Moisés hubiera sido un faraón más. Aquellos que han llegado al Museo del Cairo han visto las distintas estatuas, sarcófagos, ese fulano de tal, hasta ahí nomás. Pero cuando se habla de Moisés, se ha hablado a lo largo de los siglos. Fue el mejor y más grande caudillo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él tenía su mirada en el llamamiento de Dios. Ahora eso lo hizo abandonar lo que es imposible abandonar. Y pido al Espíritu Santo que hable poderosamente el corazón de cada uno de los que me escuchan, porque yo no lo puedo hacer. Que el Espíritu Santo abra el entendimiento, que nos dé espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento de ese llamamiento de Dios en Cristo Jesús, para que yo lo vea como el tesoro más grande, los vituperios de Cristo, que me atraiga más eso que las cosas temporales de esta vida. Pero no solamente para el amor que Pablo experimentó y usted y yo podemos llegar a experimentar por ese llamado, ya que Dios me llama cuando yo no lo merezco, entonces llego a amar a Cristo. ¿Por qué? Porque me está llamando. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero, y ese llamado es a la salvación y la vida eterna. Pero a la vez, cuando entiendo este llamado, llego a experimentar una vida sobrenatural. Y Pablo empieza a ver en su vida cosas que antes no había visto en su etapa de fariseo. En la etapa de una vida carnal, en la etapa de una vida con un propósito distinto al que Dios tiene para usted y para mí, nunca voy a ver lo que significa una vida sobrenatural por el Espíritu Santo. Por eso dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo llega a ver algo en su vida, estando ahora ya como un anciano. Mira el pasado, tantos logros. Primero, Dios lo salvó, le abrió el entendimiento, le dio sabiduría, lo hizo un apóstol de poder, disfrutó el poder de Dios. Ahora, estando allá por el año más o menos 54, cuando escribe esta epístola, entonces él dice, realmente, yo sé que esto es parte del llamado, pero yo sé que hay algo más. Hay algo más. Por eso dice acá, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. O sea, él tenía hambre de ese llamado, del que se cumpla el 100% de ese llamado. Entonces, ¿por qué? Lo hizo a él experimentar en primer lugar la iluminación. En el versículo 8 de este capítulo dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dios le dio a Pablo sobrenaturalmente la iluminación para entender la grandeza de Cristo, discernimiento. Esto es milagroso. El Espíritu Santo ha inspirado la Biblia. Esto no nace de la mente del hombre, esto nace de Dios, que Dios se lo comunicó a los hombres, que es otra cosa. Pero la Biblia, hermanos, es una revelación de Dios mismo, y para poder entender esta revelación yo necesito la iluminación o entendimiento, discernimiento. Entonces, dentro de las cosas sobrenaturales, por haber aceptado el llamado, entonces Dios le abre el entendimiento. ¿Cuántos queremos tener ese entendimiento? Así como Jesús le abrió el entendimiento a los que iban camino a Emaús, y Emaús significa aguas tibias. Antes que lleguemos a la tibieza espiritual, el Señor Jesucristo también quiere atraernos, abrir nuestro entendimiento, siempre y cuando yo acepte como el mayor propósito de mi vida el poder ver el llamado completo de Dios para mi vida, que se cumpla el plan de Dios o el propósito de Dios en mi vida. David lo dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Jehová cumplirá su propósito en mí. No mis planes, no mis proyectos. Mis proyectos son tan pequeños, tan bajos, tan carnales, tan terrenales.
Pero el proyecto de Dios supera cualquier otro proyecto. Y Pablo decía, yo no quiero mi proyecto, quiero el proyecto de Dios para mí. Eso es lo que me atrae. Claro, eso lo hizo que el Espíritu Santo le abriera el entendimiento y fuera un hombre que tenía conocimiento de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. En otras palabras, mi Dios. Pero no solo iluminación, sino que llegó a ser de Cristo su posesión, su tesoro. En el versículo 3 dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El verbo ganar es un verbo que se usaba dentro del mundo financiero de aquel entonces, que significaba obtener ganancias o adquirir. Entonces, cuando Pablo dice para ganar a Cristo, en otras palabras, tuvo algo que él nunca pensó que lo iba a lograr. Porque de fariseo, de religioso, él aborrecía así hasta la muerte a Cristo. Por eso perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Saben por qué algunos persiguen a la iglesia de Cristo? Porque aborrecen a Cristo. Pero ahora él dice, para ganar, en otras palabras, a Cristo. Llegó a ver a Cristo como su máxima posesión. No su sabiduría, no sus dones, sino a Cristo. Eso es lo que quería Moisés. Muéstrame tu rostro. Yo he visto tu poder, sí, tremendo. Tu omnipotencia, tu omnisciencia, tu eternidad. Yo he visto todos tus atributos manifestados. Pero ahora muéstrame tu rostro. Pablo, su mayor tesoro era Cristo. Entonces, llegar a esa convicción tan profunda, sentir que Cristo es el tesoro escondido, que no es una persona muy amada por usted dentro de la familia o las cosas que Dios le ha dado, no, sino que es Cristo el tesoro. Eso es un milagro. En otras palabras, ser cristocéntricos, que Cristo sea la fuerza gravitacional que ordene mi mente, mis pensamientos y todo mi ser, y que sea mi tesoro, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Tercer milagro es unidad con Dios. Y dice, y ser hallado en Él. Cuando alguien en aquel entonces perdía algo y lo encontraba y lo ponía en su lugar, usaba esta palabra, que es ser hallado. Entonces, cuando dice ser hallado en Él, significa que yo vuelva a Dios. Y Pablo llegó a experimentar esa unidad con Dios que antes no tenía. ¿Cuántos han querido esto? Tienen unidad con sus amigos. Pero dígame, ¿qué de aquellos que hace 2 días o el día de ayer estuvieron reunidos con sus amigos y teniendo varias cervezas y otros tragos y otras hierbas? ¿Qué le trajo? Dígame, ¿se siente pleno o arrepentido? ¿Se siente mal? Claro que se siente mal. Es que sabe que usted y yo hemos sido creados por Dios y para Dios. Y la única forma de llegar a experimentar el sentido de pertenencia es volver al Creador. Y Pablo dice, y ser hallado en Él. ¡Wow! Otras palabras. Por eso que algunos piensan en el divorcio, porque quieren ser hallados con la otra y con el otro. Es decir, que cambian el primero, el segundo, el tercero, primer divorcio, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, y ser hallado. Nunca lo va a encontrar. El sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia está en Cristo Jesús. Se va a sentir pleno, aunque no tenga amigos o gente que le visite en la cárcel como el apóstol Pablo. Usted se sienta rechazado por cualquier persona. Usted no va a depender del aprecio, de las migajas que otra persona le va a dar. Usted va a depender de la gracia y de la misericordia, de la presencia de Cristo Jesús. Eso lo va a sentir llenar pleno. Por eso hay muchos jóvenes hoy en día que tristemente cuando sus padres no le han dado el cariño, el amor, el afecto necesario, entonces se van a los grupos delictivos, entran en otro tipo de convenios con otras personas,
porque no han tenido el calor y el amor de papá y de mamá. Pero dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. El sentido de pertenencia, este es un milagro. Aunque nadie usted lo quiera, aunque todos lo aborrezcan, pero si tiene el sentido de pertenencia en Cristo, usted no va a andar pidiendo migajas de aprecio a nadie, ni se va a vender por cualquier moneda. Usted va a tener el valor de Cristo y se dará el puesto que usted merece en esta sociedad. Por eso dice, ser hallado en Él. ¿Dónde vamos a recibir eso? Eso es un milagro. Ser hallado en Cristo. Claro, ¿cómo Pablo se quería soltar de eso? Jamás. Porque ahí estaba toda su plenitud. Pero dice, a fin de conocerle. El cuarto milagro que él vivía y que él expresa aquí es entender con precisión la grandeza de Cristo. Antes para él Jesús era un falso Mesías. Estaba de acuerdo que lo mataran. Pero ahora él tenía un conocimiento preciso. Cuando dice aquí, a fin de conocerle. Este hombre era un teólogo de primer nivel, como nadie. Sin embargo, todo lo que él había conocido de Cristo hacia atrás, él decía, conozco en parte a Jesús, pero quiero conocerlo más. Y en esta tierra, oiga esto, ni la eternidad será suficiente para conocer a Jesús, porque Él es el eterno. La eternidad en los seminarios bíblicos en el cielo no va a ser suficiente tiempo para conocer al que es más grande que la eternidad, que es Dios. Por eso la Biblia dice, y proseguiremos en conocerle. O sea, en el cielo hay conocimiento. Algunos se sienten, tristemente orgullosos, pero otros agradecidos por lo que conocen de la ciencia y de las letras. Pero eso no es nada, hermano. Allá, mire, todos esos libros que nosotros los estimamos ahora como grandes valores de la ciencia, vamos a ver que realmente llegaron solamente a explorar lo que es un grano de arena del mar del universo del conocimiento de Dios. Allá sí vamos a aprender física, la matemática. Vamos a Señor, explícanos cómo tú, Señor, sostenías el universo. Explícanos, Señor, la fuerza gravitacional, no solo entre planetas, sino entre las vías lácteas o los distintos, digamos, formaciones de estrellas y todos los agujeros negros y todo. Señor, wow. Hermanos, y sobre todo la salvación. Entonces, eso significa que Pablo llegó a experimentar algo que necesitamos usted y yo experimentar. Llegar a entender con precisión la grandeza de Cristo. ¿Por qué? Entonces voy a abrazar a Cristo, así yo no lo suelto, porque yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, dijo Pablo. Yo sé a quién he creído. Si cuando usted está convencido de eso, por cuánto usted se dejó atraer por el llamamiento de Dios en Cristo, entonces se le abre el entendimiento para conocer que Dios se hizo carne en Cristo Jesús. Y esa, hermano, lo que no entiendo ahora, lo voy a estar entendiendo a lo largo de mi vida a través de la iluminación del Espíritu Santo, para que yo abrace más a Cristo y no suelte a Cristo de mi vida. Pero en quinto lugar, otra experiencia sobrenatural del apóstol Pablo fue el poder de una vida sobrenatural. Y a fin de conocerle y el poder de su resurrección, él vivía todos los días de su vida caminando en el poder de Dios para su vida y en lo que hacía. Eso hizo de él una vida extraordinaria. Y conocer el poder de su resurrección, la victoria consumada de Cristo en Cristo Jesús. Entonces, por eso decía, por todas partes llevo la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Se manifestaba en conocimiento, en sabiduría. Se manifestaba Cristo en su vida en amor, en paciencia, en milagros, en sanidades, en muchas cosas. Entonces,
vemos que Pablo, milagrosamente, él estaba rodeado de una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque él aceptó el llamamiento de Dios en Cristo. Y eso lo hizo también llevarlo a vivir sobrenaturalmente para vencer lo insoportable. Cuando dice aquí, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cuando habla aquí de la palabra participar de sus padecimientos, la palabra que es muy conocida de todos nosotros es la palabra koinonía, que nos habla de comunión, de asociación, participación conjunta, compañerismo, compartir en común. En este caso, compartir en común o en koinonía en forma conjunta los padecimientos de Cristo. En otras palabras, llegar a vencer lo que yo humanamente no puedo vencer. Hay cosas, hermanos, que, como el caso del Señor Jesucristo, la victoria de Cristo sobre los padecimientos de Él fue algo sobrenatural. Pablo pudo vencer y no se llenó de odio ni de amargura, porque él tenía una fortaleza interna para poder sobreponerse a lo insoportable. Quizás usted dice, si yo ya no aguanto, ya no soporto, siento que mi alma se está llenando de odio, se está llenando de venganza, quiero tomar caminos equivocados, porque ya no soporto más. Le digo una cosa, déjese atraer por el llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y Él lo va a ayudar a ¿qué cosa? A participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En otras palabras, llegando al punto más crítico, pero victoriosamente. Hermanos, en esta vida vamos a tener sufrimiento, sí lo va a haber, pero oiga una cosa, pero Dios ya hizo la provisión de tener la capacidad para vencer lo que yo creo que no voy a poder vencer. Eso ocurre por amar a Cristo. Pero la tercera cosa que quiero mencionar es la perseverancia. No solamente la capacidad que genera el llamado de Dios es para evitar que nos contaminemos, no solamente para amar a Cristo y las consecuentes bendiciones, pero también para la perseverancia. Pablo, estando en la cárcel, él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Pero ¿dónde está diciendo él esto? En la cárcel. ¿Cómo que va a proseguir? Estando en la cárcel, estando en una cama de hermanos con una enfermedad terminal. Es decir, pero ¿cómo quiero proseguir? Me quiero acabar mejor ya. Pero él decía, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, yo quiero llegar a experimentar aquel propósito por el cual Dios me llamó. Entonces, lo que eso significa es que ese llamado produce esa perseverancia por querer experimentar plenamente el propósito. O sea, Pablo no estaba totalmente, digamos, no estaba acomodado, podemos decir, a lo que ya había vivido del llamado de Dios. Ahora dice, ahora de aquí en adelante, el llamado sí, hay un propósito, yo quiero que se cumpla. La Biblia dice en la epístola a los Efesios que las cosas que Dios dice preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios sabe, hermano, y Él determinó ciertas funciones para usted y para mí, para que yo las haga mientras esté en esta tierra. Y Pablo dice, yo quiero que eso se cumpla. Por ello, Señor, me motivo y sigo adelante. Entonces Pablo sabía que iba a salir de la cárcel. Amado hermano, amada hermana, si usted quiere salir de esa cárcel, es decir, de ese acondicionamiento mental, emocional, de sufrimiento, de dolor, y usted dice, ¿cómo voy a lograr esta victoria? Lo va a lograr cuando usted se deja atraer por el llamado de Dios. Entonces el problema que tiene, oiga bien, no lo va a detener, sino que usted va a mirar más allá y va a decir, yo quiero ser asido por Cristo Jesús. Quiero obtener lo que Dios ha prometido para mi vida. Y no voy a dejar que el diablo me robe ni un milímetro de la herencia que tengo en Cristo Jesús. Pero también la perseverancia en esa visión produce borrasaldo, borrón del pasado. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo puso el cronómetro a cero. ¿Qué cosas puso a cero? Las cosas negativas, sufrimientos que lo habían apedreado, naufragios, injusticia, encarcelamientos. Esto lo borro, no me importa. Le voy a hacer de caso que esto, bueno, lo dejo allá, que no me condicione al futuro. Pero también hizo otro borrasaldo
es las cosas buenas, los triunfos, como diciendo, yo, lo que Dios ha hecho a través de mí, voy a hacer caso omiso de eso, voy a hacer como que nunca he hecho nada, ahora sigo adelante, voy a hacer más, voy a hacer más. Entonces, claro, una persona así no vive de los recuerdos, ni negativos ni positivos, sino que vive de qué cosa, de una inspiración que lo atrae, la presencia de Dios hacia el futuro. Entonces hace que su mente entre en reposo, porque borra las cosas negativas y también no digo que va a tener amnesia, sino sencillamente ya no le va a hacer caso ni a lo positivo ni a lo negativo, y también lo va a inspirar para la gloria eterna. Por eso dice, extendiéndome a lo que está delante. Es como una posición de un corredor, donde va y con la mano va adelante. Cuando dice extendiéndome a lo que está adelante, o sea, la persona recibe una inspiración para motivarse. Y no solo eso, sino que lo orienta y dice, prosigo a la meta. Esa perseverancia en el llamado va a producir orientación en el llamado de Dios, en la herencia de Cristo, en la madurez espiritual. Y lo va a hacer sentir que hay algo maravilloso por el cual es importante la madurez espiritual. Y eso le va a ayudar a que pueda también tener o tengamos unidad. Y dice, pero en aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Por qué no se ponen de acuerdo esposo y esposa, hijos y padres e hijos? ¿Por qué no se ponen de acuerdo algunos en la junta directiva, en cualquier lugar donde usted trabaja? ¿Por qué cuesta ponerse de acuerdo con otras personas? Porque no estamos siguiendo todos el mismo llamado. Entonces, pero cuando hay un solo llamado, entonces dice, pero en aquellos que hemos llegado, ¿a qué cosa se está refiriendo? Hemos llegado a entender ese llamado. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La regla es cumplir el propósito de Dios. La fe, el amor y el propósito de Dios en Cristo. Eso va a traer unidad. Ya no va a necesitar mucha consejería pastoral. Ustedes se van a aconsejar a ustedes mismos. Ustedes van a resolver los problemas. Ustedes van a entender lo que tienen que hacer. Y además de eso, nos va a ayudar este propósito, dice el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Nos habla que hay una exhortación de imitar, a seguir el supremo llamamiento modelado por los creyentes maduros. Hay creyentes que no son maduros y otros que sí lo son. Por eso dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. ¿A qué se refieren los que siguen ese mismo llamamiento? Y por ende, ahí está todo lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces, habrá personas que nos van a motivar, nos van a inspirar. Y a la vez no nos vamos a dejar desmotivar por los malos testimonios. En el capítulo 3, versículo 18, el 19 dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Como fue en aquel día, así será, y así es hoy en día, y así será el día de mañana. Amados hermanos, ¿quiénes son los cristianos que tropiezan con las personas que son de mal testimonio? Son los que no siguen el llamado de Dios en Cristo Jesús. Sencillamente, siguen aquellos que sí realmente están modelando, pero no el hecho de que alguien haya, digamos, violado los principios de la palabra, tenga un mal testimonio. Entonces eso sencillamente los hace a un lado, los malos testimonios, pero el cristiano sigue adelante. Y no solo eso, sino que hace entender que la perfección del llamado de Dios o el 100% del cumplimiento del llamado de Dios todavía falta por cumplirse, pero que se va a cumplir. Y por eso dice en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía, qué lindo, ¿dónde está? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿dónde estará el 100% del cumplimiento de ese llamado? Pablo lo percibió que el llamado comenzaba desde el vientre de su madre.
que él percibió y lo vivió cuando iba camino a Damasco. Jesús se le aparece y él es convertido en un hijo de Dios y en un apóstol de Dios. Estando en la iglesia, allá en el capítulo 13 del libro de los Hechos, en Antioquía, Dios lo llama al apostolado y a Bernabé. Entonces ese llamamiento y todo lo que él vivió era algo extraordinario. Pero él dice, pero todavía falta, Señor. Yo sé, Señor, como dice acá, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, el llamado trasciende aún más allá de la muerte. Por eso que cuando un cristiano fallece, hermano, la persona está viva en la presencia de Dios. Ahora está viendo, ¿qué cosa? El propósito de Dios desde antes, hermano, que usted y yo naciéramos en esta tierra. Entonces quiero que vea eso, que una persona, un cristiano que ha fallecido, no está, hermano, no está perdido, sino que está en la presencia del Señor. Y estar allí, entonces se cumple, ¿qué cosa? El propósito de Dios. Por eso Pablo decía, no sé qué escoger, porque para mí es mejor estar ausente del cuerpo y estar presente en Cristo. Pero por causa de usted todavía me voy a quedar un ratito más. Esa es la versión del hermano Lisandro, ¿no? Entonces, pero por eso que Pablo tenía eso y él dice, pero este cuerpo va a ser transformado. Usted tiene problemas con su cuerpo, todos tenemos problemas. Para levantarnos, para agacharnos, para comer, para acostarnos. ¿O solo yo? Ahora, bueno, días atrás quise jugar un poquito fútbol. En la cancha papi fútbol, por supuesto, aquí en el colegio entonces. Pero entré un ratito, 10 minutos. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, adiós. Estaba respirando, no, cuidado, un infarto aquí. Antes sí lo hacía, pero ¿sabe qué? Este cuerpo un día se va a transformar en un cuerpo similar al cuerpo de Cristo. Entonces Pablo decía, yo no me voy a perder este propósito. Por eso él se dejó atraer, seducir por ese, digamos, esa atracción maravillosa, por ese epicentro de esa gravedad del llamado de Dios, que no, entonces lo hacía que no se contaminara. No era que no era tentado, sí era tentado, pero no se contaminaba. Y eso lo llevó a amar profundamente a Cristo para poder experimentar sobrenaturalmente a Cristo en su vida. Y lo llevó también a ser perseverante en medio de todo. Y eso hizo que su vida fuera una vida extraordinaria en medio de un mundo tan lleno de dificultades. Amados hermanos, la pregunta es, ¿qué tanto valor le estoy yo dando al llamado de Dios? Algunos se sienten orgullosos y dicen, fulano de tal me invitó a su casa, me invitó a formar parte de su equipo de trabajo. Y se sienten orgullosos, más orgullosos debería de sentirse, decir, Cristo me ha llamado, Dios me ha llamado en Cristo Jesús para ser su hijo y su siervo y su sierva, para que se cumpla el propósito eterno en mi vida. Y que es algo que viene mucho antes de que yo entendiera, hasta que yo esté en las mansiones eternas. Si eso es lo que yo más valorizo, me dará las fuerzas que no tengo, la capacidad que no tengo. Ahí donde usted está, dígale al Señor, Señor, quiero más de ti. Atráeme y en pos de ti correremos. Señor, aquí estamos para darte las gracias. Señor, te soy sincero, no entiendo el llamado completo. Es demasiado grande, lo he visto, he percibido pequeños momentos de todo eso, lo cual es grande, pero falta mucho, falta mucho, falta mucho. Señor, el diablo va a querer robar que se cumpla ese propósito. Pero una cosa necesitamos nosotros hacer.
Es aceptar el llamado y valorizarlo. Mientras estamos orando, si hay alguien que nos está escuchando, ya sea por los medios de comunicación o aquí en la iglesia, Dios lo ha llamado una y otra vez por la palabra, por las predicaciones, por la lectura bíblica. El Espíritu Santo ha hablado a su corazón. Estimado amigo, estimada amiga, este es su momento. Denle la oportunidad a Dios y Dios se encargará de lo demás. Repite esta oración conmigo ahí donde se encuentra. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Perdóname, Señor, por haberte ofendido con todos ellos. Le creí más al llamado del pecado que al llamado que tú me has hecho, y con eso yo te he despreciado. Perdóname, Señor, por haberte rechazado por la basura del pecado. Pero ahora creo el llamado que me estás haciendo a la salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para darme vida eterna. Y en esta hora te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, todos aquellos que están dispuestos a decirle a Dios: Señor, abre mi entendimiento para comprender la magnitud de tu llamado. Que sea el epicentro que me atraiga, que me seduzca, que me abrace, que me agarre las manos y me lleve hacia ti. Si usted es ese hombre, esa mujer de Dios, levántese y diga: sí, yo quiero eso. Sé que la vida cristiana será fácil así, porque no seré yo sino Cristo en mí que peleará mis batallas. Póngase de pie ahí donde está y dígale: sí, Señor, atráeme. Atráeme, Señor. Padre, en este día, todo, Señor, yo el primero entre todos mis hermanos, Señor, atráeme, seduce, que quede anonadado, que quede inspirado, que quede mudo, porque no habrá palabras, solo un sollozo, solo lágrimas de gratitud. Señor, atráelos de tal manera que vea mi pasado, mi presente y mi futuro de una manera diferente. Espíritu Santo, abre el entendimiento de tu iglesia en todo el mundo para que podamos ser atraídos por ti, para no contaminarnos, para amarte apasionadamente, para vivir en una vida sobrenatural, en nuestro carácter, en nuestra vida, y para tener perseverancia aún en las pruebas de la vida. Señor, gracias. Te adoramos y te bendecimos, buen pastor. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti.
Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.